5 y a manera de introducción y refrescando un poquito la memoria de lo que el día de ayer pudimos también estudiar. Recuerden que las cosas en estas iglesias a las cuales se les escribe esta carta definitivamente no estaban del todo bien. Habían algunas cosas, bueno, habían cosas que estaban bien, sin duda, pero otras que no necesariamente. Hemos hablado, por ejemplo, de discriminación dentro de la iglesia, hemos hablado de abusos también dentro de la iglesia, hemos hablado de definitivamente arrogancia, ¿no? Dentro de la iglesia, al punto que la gente hacía lo que quería y sin necesariamente depender de Dios. Así que en este sentido también estamos ya en el capítulo número 5 y se les dice a los hermanos, ¿verdad? Que, bueno, se les dice en el capítulo 5, dejen de ser abusivos a los ricos, ¿no? Dejen de oprimir, ¿no? Dejen de estar dependiendo tanto de las riquezas a los que estaban siendo abusados, en este caso a los pobres, se les dice que la venganza es de Dios, ¿no? Parece que también algunos hermanos estaban que preparaban venganza, ¿no? Ante todo esto, y eso no significa que no tengamos derechos para nosotros defendernos o reclamar, pero cuando se trata de venganza o de hacer justicia por nuestras propias manos, como muchas veces decimos, eso sí es equivocado. ¿Sí? Siempre nos vamos a equivocar en ello, por más justo que nos parezca, siempre nos vamos a equivocar. Así que tratemos de permitir que sea Dios quien maneje todo esto. No en vano, entonces, comienza el escritor a manera ya de despedida. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? A manera ya de, perdón, a manera de despedida, no en vano comienza el escritor a decir primero que tengan una buena reputación en cuanto a su conducta y a su palabra, ¿no? Porque algunos parecía que haciendo juramentos equivocadamente, cuando la idea es que nuestro sí sea sí y nuestro no también sea no. Para que no caigas en tentación. Y luego también habla de los afligidos, ¿no? Aquellos que están teniendo dificultades. Se les dice pues que hagan oración, también a los alegres, ¿no? Que canten alabanza, porque definitivamente entiéndase que se estaba manejando mal las cosas, ¿no? Quizás cuando alguien estaba afligido, estaba tratando más bien de sumergirse en su depresión, en su desánimo, cuando lo que debemos nosotros hacer, ¿cómo están, hermana? Hermana, buenas tardes. Cuando lo que nosotros debemos hacer es más bien buscar la ayuda y la dirección de Dios. No existe mejor receta para la aflicción, y dentro de la aflicción todo lo que esto significa, ¿sí? El sentirse deprimido, el sentirse desanimado, desalentado, decepcionado, en fin, todo. No existe mejor solución que nosotros clamar a Dios, ¿verdad? Sobre todo tenga cuidado en estos días. ¿Sí? ¿Por qué razón? Parece quizás chiste lo que estoy diciendo, pero en temporadas de frío, como que ese desánimo, ¿sí? se hace, por eso digo, va a parecer chiste, ese desánimo se desanima más, ¿no? No, se hace más intenso, ¿sí? Porque también el sol, pues, ¿no? Nos alegra y de hecho que brinda también energía. Entonces, cuando no lo vemos, es como que más nos queremos, ¿no? Sumergir en esa aflicción o en esa decepción. Se les ve bien, dicho sea de paso, hermano Eduardo y Eduardito, con la frazada que tienen ahí encima. Está muy bien. Sí, ¿no? Parece que estuviesen en el gras, ahí sentados en el gras, ¿no? Un gras así vivo, ¿no?
alegre, ¿no? Como que si el sol estuviese cayendo sobre ese gras y ellos están disfrutando. Las casacas los venden. Las casacas ya los venden, eso ya quiere decir que están con frío. Pero cierto, o sea, en estas temporadas eso es lo que muchas veces también ocurre. Entonces, ¿qué hacemos? Nos dice Dios, ¿sí? O sea, entienda, Dios cuando estemos, a ver, si me permite así, Dios cuando estemos en invierno, ¿sí? Dios cuando estemos en verano. El tema está en que nosotros en el invierno, nos refugiamos en nuestras propio desánimo, ¿no? Decepción, qué sé yo, ¿no? Y en el invierno, perdón, y en el verano simplemente queremos disfrutar las cosas a nuestra manera. No, simplemente, no, que vamos a esto, ¿no? Cuando la idea es, no, en lo uno que sea Dios, esto es, está afligido, haga oración, ¿sí? Y ore. Y uno dirá, pero ¿por cuánto tiempo? Bueno, el tiempo que lo necesite, ¿no? Con algunos es menos, otros más, y está bien. Lo importante es que nos llenemos de Dios. No pensemos que es una tarea fea, ¿no? Hay que orar, ¿no? Es hermoso, estamos hablando de intimidad, ¿no? A ver, nuevamente, si me permiten, hermanos Correa, hablar de ustedes. De hecho, que en este frío esas frazaditas se ven bien, acogedoras, abrigadoras. Haga que Dios sea eso para usted también, en lo espiritual, obviamente, ¿no? Hagamos que Dios sea eso para nosotros, donde nos sintamos bien. Por ejemplo, hoy día contaba Camila que me levanté temprano a regar, ¿no? Y la verdad que después me dio frío una vez que terminé, ¿no? Un frío que no me pasaba el frío, ¿no? Tuve que ponerme casaca sobre casaca. Entonces ya eso como que me abrigó el cuerpo, obviamente. Pero qué hermoso sería si es que espiritualmente hablando, emocionalmente hablando, tenemos nosotros esa cobertura en nuestro Dios, ¿no? O sea, tenemos ese abrigo que solo Dios nos puede dar. De ahí que el escritor está diciendo, haga oración. Parece que, insisto, los hermanos en ese entonces no lo estaban manejando bien y me temo que también en este entonces no lo manejamos bien, ¿no? Hace un rato hablábamos de cierto y oficialmente hablando, mañana es el primer día ya fuera de la cuarentena y ojalá que podamos verlo como una oportunidad que Dios nos brinda de ver las cosas en una manera distinta y de vivir las cosas también en una manera distinta. Pero lamentablemente, entendiendo cómo somos, posiblemente vamos a terminar en lo mismo, ¿sí? Ah, 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 o sea, vamos a caer en nosotros, ¿no? Simplemente empujándonos, simplemente corriendo, simplemente haciendo las cosas a nuestra manera, cuando la idea es que entendamos que Dios nos está brindando una nueva oportunidad de hacer las cosas a su manera. No tenemos que correr. Caminar está bien, sí, caminar está bien, pero hagamos lo que hagamos en el Señor. Sí, esto es conforme a Él. Y es lo que necesitamos hacer. Y también dice cuando uno esté alegre, ¿verdad? Bueno, cante alabanzas. Y que tampoco se estaba manejando bien, y repito, muchas veces tampoco nosotros lo manejamos bien. Pero otra de las cosas que estaban ocurriendo es que tampoco se estaba manejando bien aún quizás las enfermedades de las personas, ¿no? También muchos simplemente quizás lo veían como que, no, pues es algo netamente circunstancial y físico. Y cierto, enfermedades pueden ser eso. Sí, entiéndase, no toda enfermedad, no se piense que toda enfermedad es producto de una falta contra Dios. Jesús mismo lo dijo, ¿no? Cuando él curó o sanó a un ciego, sus discípulos le preguntaron, ¿quién pecó, este o sus padres, no? Y Jesús dijo, no, ninguno, ni uno ni el otro, esto es simplemente para la gloria de Dios. Entonces, entiéndase eso, que vivamos lo que vivamos, hagámoslo para la gloria de Dios.
¿sí? Nosotros pensamos que simplemente cuando estamos sanos, podemos vivir para la gloria de Dios. Pensamos, no que lo hagamos, porque cuando estamos sanos, ¿para la gloria de quién vivimos? Por lo general, la nuestra, ¿sí? Para la vanagloria nuestra, ¿sí? Pero entiéndase que cuando estamos mal, también podemos vivir para la gloria de Dios, ¿sí? También podemos nosotros hacerlo, pero también nos cuesta eso, ¿sí? Entonces, ojalá que sea así y si nos damos cuenta, y en este caso parece que había mucho de esto. Recuerden, las iglesias no estaban en la mejor posición que quisiéramos, ¿no? Ya hemos hablado de los diferentes problemas que habían acá. Entonces sí, por los abusos, por las discriminaciones, la falta de fe, ¿no? La falta de, por último, reverencia y respeto a Dios, ¿no? O sea, muchos o algunos quizás habían caído también enfermos por sus pecados. Entonces, también dice que la idea es que se confiesen los pecados, si es que, en todo caso, llamémoslo así, es una enfermedad producto de la condición espiritual. ¿Sí? Algo que también, y esto es interesante, lo leí alguna vez, lo leí, que cierto dice ahí, si está alguno enfermo, ya me dice, ¿no? A los ancianos, o sea que la idea es que el enfermo llame a los ancianos, ¿no? Y claro, aquí en este versículo no se refiere a llamar por teléfono, porque pues, estamos hablando de algo que se escribió en el primer siglo, no había teléfono. Pero hoy día sí hay teléfonos y muchas veces, ¿no? Por ejemplo, a veces a mí se me ha acusado como pastor, ¿no? Pastor, he estado enfermo y ni siquiera me da una llamadita, ¿no? Para saber cómo estaba. Y yo estaba, pero si no he sabido, ¿cómo, no? Así que nos ayudarían también, hermanos, si usted se encuentra mal y necesita apoyo espiritual, que siempre va a estar ese apoyo espiritual, dicho sea de paso, pero de una manera más que sé yo, directa. Hagan saber a los pastores, ¿no? En este caso estamos hablando de la iglesia de Getsemaní, yo estoy pastoreando, pero ayudaría mucho eso a nosotros los pastores, si es que también, hermanos, ah, buscan ese apoyo y nosotros con gusto lo vamos a dar, y no que se espere hasta que más bien después se nos acuse, ¿no? Se quejen de nosotros. Nada, nada, no hubo atención y no sabíamos quizás, ¿no? Así que, cierto, se debe hacer eso, pero también acá lo que se refiere es el hecho de sí a buscar ese apoyo espiritual en estas situaciones. Y debemos orar por los enfermos, ¿sí? Debemos, claro que sí, con la palabra que se usa acá es, bueno, a ver, déjeme ver. Ah, la palabra es eficaz, me parece, ¿no? No, la oración de fe, dice, la oración de fe. Y cierto, o sea, cuando se habla de fe no significa que hay oraciones que no debemos orar con fe, no, o sea, cada oración debe ser con fe, sino aquí está hablando en este aspecto de la pasión por el paciente, en este caso por el hermano, y que obviamente si es una enfermedad por razones espirituales, ¿no? Faltas en lo espiritual, que la persona que está mal pueda hablar al respecto. No tiene que confesarlo a uno, a no ser que la ofensa haya sido contra uno, sí a Dios, ¿no? Sin embargo, si es que le ayude el que alguien esté allí para apoyar, está bien también. Pero no se vea estos versículos como muchas veces se ve en la Iglesia Católica, ¿no? De la confesión, ¿sí? Y también entiéndase que, por ejemplo, cuando acá se habla de únjale con aceite, me parece que dice, ¿no? Sí, ungiéndole con aceite. O sea, no significa que ya prepárelo para su muerte, ¿no? No significa ello necesariamente. Eh, sino era un aspecto cultural, más bien para ayudarlo a que se sienta mejor, ¿sí? Entonces, esto de la santa unción también, ¿no? De echarle aceite, el aceite de la santa unción. ¿Usted sabe qué es eso, el aceite de la santa unción?
¿Alguien sabe qué es el aceite o la santa unción en todo caso? Unción viene de untar, ¿no? Pero ¿alguien sabe qué es eso? Bueno, básicamente, sí, en la religión católica es uno de los sacramentos, ¿no? Para aquellos que ya supuestamente ya no tienen salida, no pueden ser sanados, entonces se le llama al sacerdote para que le dé la santa unción, que sería ya el aceitito para que se muera, ¿sí? Ah, o prepararlo para su muerte. Cuando acá el aceite no es para prepararlo para su muerte, que no está mal tampoco, ¿sí? O sea, en tiempos bíblicos sobre todo, era una práctica también echarles aceite, ¿no? A untar con aceite al fallecido y con otras especies también. Pero acá no está hablando de eso, aquí está hablando más bien de su mejoría, ¿sí? Aquí está hablando de, ojalá pueda mejorar y con la oración también, ¿sí? Entonces no se está hablando necesariamente de que de la santa unción, hay que tener cuidado con esto. Ahora, también pueden haber casos en los cuales se puede orar por que alguien, ¿alguna vez usted ha orado para que alguien ya, no sé, fallezca? ¿Alguna vez usted ha orado para, no que lo quiera matar, sino ya usted piensa, no está sufriendo tanto que ya, Señor, mejor llévatelo? ¿Alguna vez usted ha orado algo así o ha escuchado algo así? Sí, sí. Lo mejor que siempre nosotros podemos hacer, siempre cuando oramos, es que el Señor haga su voluntad. Claro, nosotros podemos compartir con Él, porque esa es la hermosura de la relación que tenemos con el Padre. Podemos compartir con Él quizás nuestro sentir, pero entienda, nuestro sentir nunca va a ser lo mejor, ¿sí? La voluntad de Dios sí. Y Dios sí, hay personas que parecían que ya se iban y como que Dios los restauró, ¿no? Físicamente hablando, como que en otros casos también estaban tan malitos que, cierto, también partieron. Entonces, hay que tener, a lo que voy, hay que tener cuidado, no pensemos que nosotros sabemos qué es lo mejor. Dios puede hacer muchas cosas con las personas, simplemente nosotros podemos expresarle nuestro sentir, pero siempre nuestra reverencia y nuestra confianza en la voluntad que Él tiene para con nosotros y para con todos. ¿Sí? Muy bien, hasta acá, ¿alguna pregunta o algo que quisiera agregar? Bien, nos vamos entonces ya introduciendo hacia lo último, ¿sí? Hacia lo último. Y claro, habíamos hablado también de Elías, pero veámoslo de esto dentro del contexto que se está leyendo, ¿no? O sea, que está hablando de la oración respecto a ayudar a alguien que está enfermo, pero hágase con fe. Y Elías lo hizo con fe, pero siempre entienda que la fe no radica en lo que usted va a decir, sino en que aquello que ojalá usted diga esté en acorde con la voluntad de Dios. Porque cuando Elías ora por lluvia, o sea, ¿por qué es que oró por esa lluvia? ¿Alguien se acuerda? Porque estaba conforme a lo que era la voluntad de Dios. Sí, o sea, Dios le dijo, primero fue 6 meses, después 3 años y medio fue por todo. Y luego también cuando ya se acaba la lluvia es porque estaba conforme a la voluntad, perdón, se acaba la sequía, porque también estaba conforme a la voluntad de Dios, esos 3 años ya habían pasado, ¿no? Y era lo que Dios había dicho. Entonces, la idea es que aprendamos a pedir, no simplemente confiando en lo que queremos, ¿sí? No, eso no es fe en Dios. Fe en Dios es más que nada confiar en lo que Él decide al respecto. ¿Sí? Lo que Él decide al respecto. Eso en verdad es fe, la fe bíblica, al menos. ¿Sí? Lamentablemente hay hermanos
que hermanas también, y yo uno de ellos también, quizás, que en alguna ocasión hemos orado algo a Dios y Dios lo ha concedido, ¿no? Conforme a su voluntad. Entonces nosotros pensamos, no es cuestión de decirle nada más. No, no, o sea, en ese sentido era cuestión conforme a su voluntad, ¿sí? Pero no significa que cada vez que le vamos a pedir algo nos va a dar porque nos dio la primera vez. No, no, la idea es, Él quiere lo mejor para nosotros. ¿Sí? Y si Él en este sentido considera que aquello que se pida es conforme a su voluntad y que en verdad va a ser bueno para nosotros, entonces lo va a hacer. ¿Sí? Entonces lo va a hacer. Jesús, por ejemplo, pidió, ¿no?, al Padre que pase de él esta copa, pero no había forma de que pase de Jesús esta copa. Así que no sé si podemos decir el Padre no le concedió, ¿no? La verdad que no lo sé. Pero lo que sí podemos decir al menos es que Dios hizo lo que era correcto. ¿Sí? Lo mismo también el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, ¿se acuerda usted que tenía este malestar? ¿No? Exactamente en qué parte del cuerpo no lo sabemos. Se piensa que quizás en algún lugar en el rostro. También él pidió 3 veces, dice, ¿no? Al Padre que le quite ese malestar y Dios le dijo, no, bástate mi gracia. Entonces podemos decir que lo que le ocurrió a Pablo es que no tenía fe. No, el hombre tenía fe. Lo que le ocurrió a Jesús es que en ese momento no tenía fe. No, era un hombre de fe, ¿sí? Pero la idea es aprendamos a confiar en la voluntad de Dios para con nosotros. Ok. ¿Alguna pregunta? Camila? Te vi mover la cabeza diciendo sí. Sí, lo había ¿Alguna entendido. pregunta? No, pero yo no dije si lo entendieron, dije si había pregunta. ¿Alguien con algo que quiera agregar en cuanto a todo esto? ¿Sí? ¿Alguien? Hermano Eduardo, está en silencio usted. Mira, ya hermano, Adelante. Sí. acaba usted de decir que muchas veces oramos pidiendo al Señor cosas que de repente necesitamos, pero todo es de acuerdo a su voluntad de Dios. Pero me imagino yo de que la mayoría de cristianos en el mundo ellos piden de la misma forma, o con más énfasis, o dejan a la voluntad del Señor. No sabría decirle, ¿no? Cada manifiesta su fe o poca fe, ¿sí? Porque entiéndase que a través de las oraciones muchas veces también expresamos poca fe en Dios, por más efusivos que seamos, ¿no? Hay que tener cuidado con ello. O sea, el atrevimiento que muchas veces se deja notar cuando se ora a Dios no significa que esa persona tiene más fe. Quizás en realidad esté siendo irrespetuoso, ¿sí? Que tiene como, pero eso no significa que tiene más fe. ¿Sí? Fe en realidad es confiar en que en Dios vamos a estar bien. Esa es la mayor expresión de fe. En Dios vamos a estar bien. Nos brinde lo que pidamos o considere que no es necesario eso. Pero en Él vamos a estar bien. Si me dejo entender. Eso en verdad es la mayor expresión de fe que podamos nosotros tener. Ya que se habló de Elías, por esto de la sequía, es que el hombre no tenía ni qué comer. Pero Dios le dijo, anda a este lugar porque yo te voy a mantener. Y él fue. O sea, él hizo lo que Dios quiso que él haga, ¿no? Porque él pudo haber sacado su cuenta y decir, pero ¿para qué me voy a ir si allá no hay nada, no? Y dice que hasta los cuervos le trajeron de comer. Así que la idea es confiar en que en Dios vamos a estar bien. No sé cómo, no lo entendemos,
pero solo en Dios vamos a estar bien. Y hermanos, eso es lo cierto, ¿sí? Solo en Dios vamos a estar bien. Lamentablemente nos equivocamos cuando pensamos que estamos bien cuando las cosas salen a nuestra manera. No, no, la idea es que las cosas salgan a la manera de Dios. Sí, honestamente yo a veces hasta me asusto cuando las cosas comienzan a salir a mi manera, como que, ¿y ahora qué está pasando? Qué tanta, tanta espiritualidad hay en mí, ¿no? Que si fuese así estaría bien, pero o sea, conociéndome, no, Señor, ayúdame a no dejarme, ¿qué sería? Cegar por esta circunstancia, sino que mi mirada esté en ti. Porque así como quizás ahorita están pasando cosas buenas, cuando pasen cosas que no son tan gratas, mi fe en ti debería siempre ser la misma, ¿no? O ir creciendo también, ¿no? No solo cuando las cosas salen como yo quiero, sino también cuando salen como no quiero, ¿sí? O sea, cuando las cosas no son tan fáciles para uno, la idea es que en Dios siempre vamos a estar bien. Uh-huh. ¿Algo más o alguien más? Naomi, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, qué tal? ¿Alguien más o algo más? Ok, dice en el versículo 19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, ¿sí? Bien, podríamos nosotros aquí decir que el contexto sigue siendo esto del hermano enfermo. No, bueno. Porque estamos por ahí, o sea, sí, cuando habla, por ejemplo, en el versículo 16, ¿no? En el versículo 15, perdón, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados, ¿no? O sea, y habla de la confesión también en el versículo 16. Y luego habla del ejemplo de Elías, ¿sí? Pero me parece que el contexto sigue siendo el mismo. Cuando dice, hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, y aún así no solo se refiriese a enfermos, pero puede ser que se refiere también a personas que están enfermas y que lamentablemente quizás esa enfermedad pueda ser producto de su malestar, o perdón, de su pobre relación con Dios o decisiones también apartado del Señor, ¿sí? Pero también aún en términos muy generales, esté enfermo o no, ¿sí? Esté enfermo o no, la idea es que ayudemos a que nuestros hermanos seamos de bendición para que nuestros hermanos entiendan que se están equivocando, ¿no? Y hay diferentes formas en que se puede hacer ello, comenzando primero con la oración, luego el conversar también, ¿no? Dialogar, y que en este sentido este hermano ojalá pueda entender su error. Estamos hablando de la verdad, ¿no? No que necesariamente este hermano esté viviendo perdidamente, sino simplemente que no está viviendo conforme a la verdad. Obviamente, o sea, cuando digo perdidamente me refiero a que en vicios y cosas por el estilo, que aún si estuviese cayendo en eso, también hay que ayudar. Pero pienso que aquí simplemente se está haciendo las cosas no conforme a la verdad. Por ejemplo, ¿sí? Hemos hablado de los que hacían acepción de personas. O sea, ¿esas personas estaban viviendo conforme a la verdad? No. No, ¿verdad? Pero tampoco que estaban en cantinas o en bares, ¿no? ¿Qué sé yo? No, sino aún seguían asistiendo a la iglesia, ¿no? Pero la idea es que tratar de ayudar, primero tratar de nosotros encaminarnos siempre en la verdad. Recuerde que Jesús es la verdad.
¿sí? Ayer, anoche y el viernes último también hablábamos con los hermanos de la clase de familia respecto al Salmo número 1, ¿no? Y en el Salmo número 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿no? Ni está en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, está diciendo, cuando alguien presta atención a algo que no sea conforme a la verdad de Dios, aún así se use la Biblia, ¿sí? O sea, no se está haciendo las cosas en forma correcta. No vamos a poder disfrutar de lo que Dios quiere para nosotros. Nos vamos a engañar, ¿sí? Y después nos vamos a dar cuenta que es cierto, sigo tan vacío como siempre, ¿no? Cuando Dios quiere llenarnos a nosotros, y no llenarnos en forma circunstancial, sino como un estilo de vida, ¿sí? Tratando de escuchar cualquier cosa que agrade a los ojos, perdón, a los oídos, ¿sí? Cualquier cosa que agrade a los oídos, y dentro de ello también hasta escuchamos cosas que es cierto, en las cuales quizás se usan versículos bíblicos, pero no necesariamente son utilizados conforme a la verdad. Y la Biblia dice, no hagan eso, no hay necesidad, ¿sí? Porque ustedes en Dios están llenos. La idea es que simplemente nosotros evitamos eso y esas cosas y que sigamos creciendo en el Señor, sigamos creciendo en Dios, ¿no? Por eso es que dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, ¿no? Y en ella medita de noche y de día. ¿Sí? O sea, ahí está. Cuando nosotros, hermano, entienda eso, ¿sí? Cuando nosotros pensamos que necesitamos también otro tipo de pensamiento, filosofías, ¿sí? Para fortalecer nuestro pensamiento bíblico, nos estamos haciendo daño. ¿Sí? Nos estamos haciendo daño. Por eso es que Dios nos dice, no, mediten más bien en la ley siempre. Ahora, ¿está mal escuchar otras cosas? No necesariamente, pero en el Señor nosotros meditemos o reflexionemos o escudriñemos ello y aquello que no es conforme a Dios, ahí nada más. ¿Sí? Y aquello que sí es conforme a Dios, entonces en eso voy a crecer. ¿Ok? Entonces, acá también necesitamos nosotros entender esto, que cuando una persona, un hermano, está, por así decirlo, encaminando su vida, pero no conforme a las escrituras, o sea, no conforme a la verdad, sino conforme a lo que él piensa, ¿no? Cree y debe ser, necesita ayuda. Sí, quizás un hermano no lo ve así, porque hay hermanos que piensan, pues no, yo sé más, ¿no? Y qué sé yo estoy más capacitado, ¿qué sería? Estoy aprendiendo más respecto a la vida. Puede ser que esté aprendiendo más respecto a la vida conforme a nuestra sociedad, lo ve, pero no necesariamente conforme Dios lo ve, ¿no? Entonces ya uno se está extraviando de la verdad. Entonces, la idea es que aprendamos nosotros a ayudar también a nuestros hermanos. Repito el versículo 19, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, ¿no? Esta palabra volver tiene que ver con convertir, ¿no? Y convertir, dicho sea de paso, tiene que ver casualmente con la palabra que se usa volver o retornar, ¿sí? O sea, uno yéndose en un camino equivocado y de pronto en el Señor se da cuenta, entonces la idea es retornar, o sea, la idea es darse vuelta, ¿eh? Que eso es convertirse, o sea, retornar hacia Jesús. Eso es la palabra de convertir, la vea como la vea, y acá dentro del contexto pues se refiere al hermano que se extravió y que nuevamente se está convirtiendo hacia Jesús. No tiene que ver con salvación, recuerden, la salvación se da una sola vez y para siempre. Simplemente tiene que ver con el tipo de relación con Dios.
¿sí? Hay hermanos, hermanas que no estoy hablando necesariamente de la iglesia, sino en el cristianismo en general, ah, que piensan que pues, o sea, la palabra sí es importante, pero también se tiene que apoyar con otras cosas, ¿no? Tienen que ser alimentado el ser humano con otras cosas. Y la idea es, no, que en el Señor entendamos su palabra es completa y nos puede encaminar. Y más bien, entendiendo la palabra, podemos ayudar a personas que quizás no están poniendo su fe en el Señor, en la palabra del Señor. Y mire lo hermoso acá en el versículo 20, dice, sepa que el que haga volver, ¿no?, al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, cubrirá multitud de pecados. Por eso es que acá, como acá dice, salvará de muerte un alma, posiblemente, repito, esta parte también tiene que ver con el contexto del versículo 15 y el versículo 16, cuando dice, pues quizás alguien está enfermo producto de sus pecados, ¿no? Producto de una vida quizás no muy en el Señor, ¿sí? Así que cuando se refiere allá en el versículo 20, ¿no? Sepa que el que haga volver al pecador, o sea, ser un instrumento en las manos del Señor, un creyente pecador está hablando acá. ¿Sí? Un creyente en este aspecto extraviado que simplemente no está viviendo conforme a la verdad, al margen de lo que esto pueda ser. Dice que va a salvar de muerte un alma. Y cuando se habla acá de alma no se refiere a la parte espiritual de uno, sino al ser, ¿no? Al ser. Alma a veces también se utiliza como ser. Así que no se refiere a la salvación del alma acá, sino más bien a que el hermano que quizás producto de una vida apartada de la verdad, esté siendo, no sé, castigada por Dios al punto de caer enfermo, pero que Dios puede en este sentido, con la confesión, ¿no? Con el arrepentimiento y el perdón, quizás restaurar la vida de esta persona. ¿Sí? Entonces, a eso es a lo que se dice, salvará de muerte un alma, y obviamente sus pecados nuevamente van a ser perdonados, ¿no? Van a ser cubiertos por el Señor. ¿Sí? ¿Alguna pregunta en cuanto a todo esto? Creo que ya terminamos, ¿verdad? Solo me falta decir punto final, ¿no? ¿Alguna pregunta en cuanto a esto? Hermano, Sí, sí, hermano Eduardo. acá se refiere cuando la persona se aparta de la verdad, o sea, vuelve al mundo normal, al anterior, cuando era anterior uno. Depende a lo que se pueda referir, hermano. No necesariamente, a veces, o sea, en algunos casos da la impresión, según lo que se ve en Santiago, da la impresión de que son hermanos que aún seguían congregando, pero que la verdad, sino para ellos la iglesia era importante, ¿no? Dios es importante, pero no están dispuestos a rendir sus vidas a Dios, ¿no? Y que puede referirse a ello. O también hermanos que, cierto, caen en faltas o en pecados y también se dejan arrastrar por ello, ¿no? Puede referirse también a eso. Bueno, Lo cierto es vivir no conforme a la verdad. A eso es a lo que se está refiriendo. Puede, repito, puede ser en forma religiosa o no. ¿No? Quizás en una forma pecaminosa también, por así decirlo, ¿no? Así es. ¿Alguien más o algo más? ¿Sí? Cierto, dentro del cristianismo muchas veces también nosotros caemos en el error de decir, bueno, ya, pues ya tomó su decisión, ya qué vamos a hacer. Y cierto, o sea, la gente toma sus decisiones, hermanos también, pero la idea es ayudar, ¿no? Y si ya no se deja ayudar, bueno, o sea, no hay algo que podamos hacer, salvo orar, supongo, por el tal hermano.
Pero cierto, o sea, no, no nos desliguemos del hermano, la hermana, no pensemos, ya es su vida, pues hace lo que quiere. No, nosotros como hermanos, como creyentes, somos llamados a ayudar, ¿sí? No podemos forzar y no vamos a forzar, pero sí somos llamados a ayudar, ¿sí? Y ojalá a tratar de encaminar. ¿Mm? ¿Alguien más o algo más? ¿Sí? Lo cierto es que Santiago habla, nos habla de problemas que son muy reales, ¿no? En iglesias y que muchas veces pensamos, no, ¿qué se va a dar eso en una iglesia? Entiéndase, iglesias no son perfectas. ¿Por qué razón es que iglesias no son perfectas? Bueno, porque iglesias están formadas por personas que no somos perfectas, ¿no? Eso es uno, ¿no? Un día podemos estar bien, el otro día nos alocamos y comenzamos a hacer problemas. Somos así, ¿no? Ah, bueno, supongo que usted no tiene esos problemas. Yo sí tengo esos problemas. Ah, un día está el día soleado y nosotros nos llevamos bien con todo el mundo. El día siguiente, el día está nublado y no queremos que nadie nos hable, ¿no? Somos así, o sea, lamentablemente, qué hermoso sería si es que todos pudiésemos ser perfectos. Bueno, ni bien nos convertimos al Señor, pero no es así. Así que esas iglesias o las iglesias también cargan nuestra personalidad, ¿no? Por ello, la idea es que le permitamos a Jesús ir cambiándonos más y más. Siempre digo, cada uno de nosotros tiene una reputación, ¿verdad? Pienso que también iglesias tienen reputaciones, ¿sí? Tienen su propia reputación. En algunas iglesias, por ejemplo, es increíble cómo es que se habla a espaldas de uno, ¿no? En otras quizás se puede dejar notar no sé, el chisme, en otras la apatía, pero ojalá que en iglesias, al margen de las limitaciones y al margen también en este aspecto del hecho que seguimos siendo nosotros personas con una naturaleza carnal, pero qué hermoso sería que en iglesias se deje notar Cristo, ¿no? Qué hermoso sería y que cada vez más y más podamos ver en las iglesias a Jesús, ¿sí? Eso es lo que es una iglesia, es todo acerca de Jesús o debe ser. Por lo tanto, no tiene sentido el pensar que sí, Jesús es todo, pero no estamos dispuestos a darnos todo a Él, ¿no? O sea, no tiene sentido en realidad, ¿no? No tiene sentido en creer todo lo que Él nos dice porque no hay otras realidades también en este mundo. No tiene sentido, ¿no? Todo debe ser acerca de Jesús, ¿sí? Muy bien, ¿algo más? Pastor, ¿y los hermanos que hacen las oraciones es el pastor o algún grupo de hermanos dentro de la iglesia que sean llenos del Espíritu Santo? O sea, que veamos o que lleven una vida más consagrada al Señor, o quienes deben hacer la oración. Bueno, en ese sentido, la idea es primero que, sobre todo si hay esa necesidad, ¿no? De que con el pastor se vea si el tema es un tema espiritual, o sea, la razón de la enfermedad, ¿no? Y en base a eso ya supongo que se decidirá, ¿no? En el pasado, claro, había esto de los dones también espirituales. Quizás el pastor podía decir, mira, quizás esta persona puede ayudar, vamos a llamarla. Pero pienso que la idea aquí sobre todo es en razón a tantos problemas espirituales que había en estas iglesias y que posiblemente algunas enfermedades eran producto de su pecado, ¿no? Hoy en día, ¿qué hacer? Pienso que sí, hermanos deberían también hablar a sus pastores, sí, ese apoyo espiritual siempre es importante,
Y si hay algún tema espiritual que resolver y se necesita la ayuda del pastor, también, ¿no? Entiéndase y recuerde que en tiempos pasados tampoco había la Biblia como para darse cuenta de si quizás estaba cayendo en pecado o no, ¿no? Ahora tenemos la Biblia, así que un hermano quizás pueda también darse cuenta de ello sin necesidad de tener que llamar al pastor para que le diga, sí, pues esto está mal. Repito, no significa que no deba llamar, pero sí, si es que siente esa necesidad, sí se puede hacer para ese objetivo. Así que sí, siempre hay que tratar de interpretar de acuerdo a las realidades en que se vivían, pero siempre los principios de Dios nunca van a cambiar, los principios siempre van a ser los mismos, ¿no? El apoyo espiritual, ¿no? Siempre va a ser el mismo. Lo que sí, honestamente, esto de las campañas de sanidad no las veo en la Biblia. Sí, suena bien, suena como entusiasta, pero no las veo en la Biblia. Si un hermano que está mal llama, entonces vamos, ¿no? Pero esto de las llamadas a campañas de sanidad, no las veo en la Biblia, honestamente. Sí, no las veo. Ni Jesús lo hizo, dicho sea de paso. ¿Se acuerda usted cuando Jesús fue a un lugar donde había muchos enfermos? ¿Y saben a cuántos sanó? ¿Cuántos de ellos sanó Jesús? A uno. Y había una multitud de enfermos. Solo sanó a uno. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿por qué a ese uno? Bueno, tampoco les voy a estar dando todas las respuestas, ¿no? Ahí usted trate de salir con la respuesta, ¿no? No, mi parecer es que ese uno era el que quizás la persona de toda esa multitud que estaba teniendo un corazón hacia Jesús. O sea, no simplemente para que sea sanado, sino para una vida con Jesús. ¿Sí? Cierto, pienso que muchas veces malinterpretamos, ¿sí? Lo que la Biblia nos enseña y más tratamos de manejarlo de acuerdo a lo que más nos entusiasma a nosotros. Y es ahí cuando nos equivocamos, ¿no? Muy bien, hermana, ¿algo más? Hermana Margarita, disculpa. Pastor, ¿y las iglesias antiguas, había más de un pastor en las iglesias también? Y también tenía diácono. Dependiendo de las cantidades, ¿no? de personas que habían en las membresías. Por ejemplo, en la iglesia en Jerusalén se piensa que quizás tenían 10,000 personas ahí de miembros. Es un gran número, ¿no? Porque en una ocasión se convirtieron, ¿cuánto? 3,000, en otras 5,000, me parece, algo así. Entonces, estamos hablando de una gran cantidad de personas. Entonces, sí, se necesitaba esa ayuda en el Señor. No toda iglesia tiene que tener más de uno. Repito, depende de las necesidades que existan, ¿no? Y sobre todo recuerden que en ese entonces, o sea, la Biblia no estaba a la mano. Era un poco más complejo, ¿no? O sea, ¿cómo ministrar a todos sin tener la Biblia? Entonces es cuando se utilizaba o cuando el Señor permitió los dones espirituales, ¿no? Y algunos quizás podían enseñar, otros, qué sé yo, predicar, en fin, no tantas cosas. Pero hoy en día es distinto, ¿no? Tenemos la palabra y la palabra es la ley, ¿no? Mi palabra es la ley. Hay una canción, creo que también así, ¿no? Pero aquí estoy hablando de la palabra de Dios, ¿no? No estoy hablando de la palabra de alguno de nosotros, ¿no? Entonces es distinto.
es distinto. No significa, repito, que no tiene que haber más de un pastor. Hay algunas iglesias que sí lo necesitan tenerlo y está bien. En otras uno es suficiente, ¿no? Sí. Sí, sí escuchaste, hermana Margarita. Sí, pastor, sí le escuché. Gracias. Okay. Entonces, acá lo que podemos rescatar es porque ellos no tenían la Biblia y nosotros tenemos la ventaja de tener la Biblia, pero la desventaja nuestra es que no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y muchos hermanos, aun cuando no tenían la Biblia, eran guiados por el Espíritu Santo. Es el problema nuestro, ¿no? Que lamentablemente pensamos que como los tiempos han cambiado, entonces también la manera de pensar nuestra debe cambiar. Y pienso que la manera de pensar nuestra debe ser Jesús, ¿no? Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. ¿Sí? Y solo en Él vamos a poder ser lo que Él quiere que nosotros pudiésemos ser. Bien, con esto terminamos los estudios, sí, en las tardes